Maestro Julio Lezama, ¿me logra escuchar? Sí, me escucha. Ok, ¿podemos iniciar la clase, por favor? Sí, también. Ok, ok. Jóvenes, buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? ¿Pueden escucharme? Jóvenes. Buenas tardes, profesor. Sí, se le escucha. Ya. Voy a presentar tengo problemas con con el enlace, con la red. A ver, me dicen si pueden ver ya. A ver. ¿Pueden observar la práctica? ¿No pueden observar la práctica? A ver, confírmenme. ¿Se puede observar la práctica o no? ¿Qué dicen? Sí, profesor. Ya, a ver, vamos a acabar esta parte de la práctica que no hemos acabado, la clase pasada, ¿recuerdan? Ya, nos habíamos quedado en esta parte. Confírmenme, a ver, en oraciones incompletas. De la clase pasada, este bloque había quedado, ¿verdad? A ver, confírmenme, ¿recuerdan o no? ¿Verdad? Esta partecita falta pues acabar. ¿Recuerdan, no? O nada, ¿qué dicen? Chicos, Profesor. ya vamos a acabar eso, ¿ya? A ver, esa partecita es lo que nos falta acabar. A ver, en esta parte que dice oraciones incompletas, me pregunta en esta parte, ¿qué procesos mentales exige el desarrollo de las oraciones incompletas? ¿No? Eso en nuestra teoría, que habíamos explicado que acá pues exige por un lado el análisis, ¿no? A pesar que es una oración, uno debe realizar el análisis y por otro lado, análisis y las inferencias. También deberíamos tratar de inferir y las inferencias, ¿no? Estos dos procesos mentales teníamos que haber o que emplear a la hora de realizar oraciones incompletas, ¿ya? Procesos mentales. Luego me dice acá, ¿cuál es el criterio de resolución de oraciones incompletas que se basa en el respeto a las normas y al idioma? Esto se refiere que cuando uno realiza o va a completar las oraciones incompletas, tiene que tener en cuenta la secuencia lógica, la precisión semántica, ¿no? Y debe tener en cuenta acá la gramática. Y acá me habla justamente de la gramática. ¿Ya? La gramática, esto que se refiere al uso de la lengua correctamente, ¿no? A la concordancia, y eso es lo que me dice acá, ¿no? Se basa en respeto a las normas del idioma, la gramática. Tenemos también la secuencia lógica o la precisión semántica, pero acá solamente me está pidiendo la oración incompleta que se basa en el respeto a las normas. Ahora, ya, eso para completar. Luego me viene acá los ejercicios. Fíjate por acá, a ver, vamos a ver. O acá hay una pregunta más, ¿no? Elegir el término exacto para dar sentido exacto y evitar la vaguedad a una oración incompleta implica elegir el criterio eso se llama precisión semántica, ¿no? Precisión. Esto de acá, el otro principio, la precisión semántica. Hay que utilizar las palabras precisas para completar la oración. En este caso podemos hablar de la precisión semántica. ¿Ya? Eso es como teoría en relación a las oraciones incompletas. Vamos a desarrollarlo a ver acá. ¿Qué puede salir en este ejercicio en la número 1? A ver, esto es lo que nos falta, pues esto de la clase pasada, estamos completándolo, a ver. En el 1, ¿qué puede salir? A ver, alguien me ayuda. El 1, ¿qué sale? ¿Qué saldría en el 1, chicos?
¿Quién me dice? A ver, participen. ¿Qué puede salir en la 1? El gato está a los pájaros que beben en la fuente, dice. ¿Qué sería ahí? ¿Cuál sería esa partecita? ¿Cuál sería? Merodeando, persiguiendo, husmeando, acechando, mirando. ¿Cuál sería? Tú sabes que los gatos se esconden, ¿no? Para poder capturar a un animal. Y eso es lo que está sucediendo acá. El gato está a los pájaros que beben en la fuente. ¿Cuál sería la palabra que completa, chicos? Acechando. Acechando, ¿ya? Acá sería esto, acechando, muy bien. Esto es, pues, acechar es mirar, observar, que está ahí mirando, ¿no? Pues, escondido. En la 2, desde la colina sé todos este hermoso valle. ¿Qué saldría ahí? Desde la colina. Desde la colina se vislumbra, conoce, reconoce, contempla, fija todo este hermoso valle. Ajá, un valle. ¿Desde qué parte sería eso? Ujú. ¿De dónde puedes ver todo el valle? ¿De una parte baja o de una parte alta? Obviamente de una colina, punto alto, pero ¿qué será? Vislumbrar, contemplar, ¿cuál sería ahí? ¿Qué marcas? ¿Qué eliges como Contemplar. clave? Contempla, ajá. Se contempla, ¿no? Todo este hermoso valle. Vamos por acá en la número 3. Número 3. Es una idea particular que parte de un concepto. En otras palabras, es una proposición que expone con claridad y exactitud dicha idea. ¿La qué sería? A ver. Es una idea particular que parte de un concepto. En otras palabras, es una proposición que expone con claridad y exactitud dicha idea. La conclusión, la réplica, la definición, la ejemplificación, la cita, ¿cuál sería ahí? ¿Qué marcarían? Clave. ¿Qué marcamos entonces? A ver, ¿qué podríamos marcar en esa número 3? Me dice que es una idea particular que parte de un concepto. Es una proposición que expone con claridad y exactitud dicha idea. Si a mí me dice, en otras palabras, acá me dice, es decir, acá hay un explicativo, es una proposición que expone con claridad y exactitud. Es decir, expone con claridad y exactitud dicha idea, ¿no? Entonces, acá lo que está haciendo es materializar un concepto, una idea, y eso sería, en este caso, la ejemplificación es una idea particular que parte de un concepto general. En otras palabras, es una proposición que expone con claridad y exactitud dicha idea. Esto de acá, ¿no? Acá sería esto. Se refiere pues a una materialización o a un ejemplo. A un ejemplo. Ya, vamos por acá. Voy a la número 4, a ver. ¿Qué saldría en la 4? Los ideales que ha iluminado mi camino o que han iluminado mi camino y una y otra vez me han valor para enfrentarse a la vida con ánimo. Han sido la bondad, la belleza. Bueno, ¿qué palabras pueden comprender eso? A ver. Los ideales que han iluminado mi camino una y otra vez me han guiado, infundido, proporcionado, entregado, desdeñado es despreciar, valor para enfrentar la vida. ¿Cuál sería ahí?
le han dado valor para enfrentarse a la vida. El término que va a completar ahí sería me han infundido. Infundir, es que es una forma de decir me han dado, me han sembrado. Valor, me han dado valor para enfrentar la vida con ánimo. Han sido la bondad, la belleza. Bueno, eso dice Albert Einstein. En la número 5 dice, el tema ambiental es un asunto no para los empresarios. O sea, tú sabes que los empresarios son aquellos grandes capitalistas generalmente y que a ellos casi no les es vital, ¿no?, el cuidado del medio ambiente. Para los empresarios, pese a los recientes conflictos que han tenido a la minería como protagonista. ¿Qué sería ahí entonces? El tema ambiental es un asunto no significativo, no específico, no prioritario, no conflictivo, beligerante, que es pelea, riña, y ahí sería la clave, marcaría acá la clave. A ver, ¿qué marcarías en la 5? Esto, ¿ya? El tema es un asunto no prioritario, no importante. ¿Para quién? Para los empresarios, pues, ¿no? Gente que hace negocio a costa de la irresponsabilidad del medio ambiente. Es como sucede ahí en la minería. Bueno, 5 ahí. Vamos por la 6. A ver acá. ¿Qué dice la número 6? La terrible noticia la dejó absolutamente, pues los lazos que la unían con las víctimas del atentado solo se repuso de su congoja, de su tristeza, algunos días más tarde. ¿Qué puede salir en la 6? A ver, ayúdame la 6. ¿Qué te sale? La A. La A, ¿no? La consternada. La terrible noticia ha dejado absolutamente consternado, preocupados, por las razones que lo unían con la víctima del atentado eran estrechas. Un familiar seguramente falleció ahí. Clave A, la única. Vamos, oraciones incompletas. Criterio de gramaticalidad. ¿Cómo se escribe la palabra tic-tac y cómo se escribe la palabra caucao? A ver, ¿qué dices? Clave para las 7. Vamos, a ver. La A. La A, ¿no? Si tú revisas el diccionario de la lengua española, la palabra tic-tac nosotros escribimos separado, pero en realidad se escribe junto. La palabra es junto. ¿Y cómo se escribirá caucao? Separado, junto, con tilde, sin tilde. Caucao. ¿Ya? Ahí, ¿qué Separado. sería entonces? Clave. B. La D. La respuesta correcta sería la clave ¿qué? Clave E, esta B. Puede revisar en el diccionario cómo se escribe tic-tac. Junto. ¿No? Pareciera, no, profesor, pero es separado. No, junto. La palabra es junto. Revisen el diccionario de lengua española. Ya, vamos por acá. Debe ser tic-tac y caucao. Incluso en los restaurantes se escriben pues separado, caucao, ¿no? Y sin tilde, pero no, es junto con tilde. Vamos por acá. ¿Cuál es correcto acá? Lo correcto y lo más recomendable es escribir y no. Así lo consigna la Real Academia de Lengua Española y todos lo saben ya, dice. ¿Qué marcarías en la 8? A ver. ¿Qué puede ser ahí? La C. Ajá. La C. 1 de octubre. Lo correcto y más recomendable es escribir 1 de octubre y no 1 de octubre. Así lo consigna la RAE y la CEPRE. En América se puede decir primero para el día inicial del mes, ¿ya? En Europa se puede decir pues 1, también es 1, ¿no? La pregunta sería, acá en esta parte final, ¿sería la CEPRE, la Centro Preuniversitario o será el Centro Preuniversitario? ¿Qué dices? El.
entonces tendríamos que marcar esto, ¿no? Ahí hay una clave nada más. ¿Cuál sería? La D. Clave, la D, ¿no? Esto, ve, 1 de octubre, ¿no? Y no 1 de octubre. Se puede decir 1 de octubre. Esto sí, ¿no? Se debe decir el centro preuniversitario, ¿ya? Debe ser esa. Ahora vamos por acá. ¿Cómo se escribe ejemplo? ¿Cuál es la abreviatura de ejemplo? ¿Y cómo se escribe SUNAT? La Superintendencia de Administración Nacional o Administración Tributaria, ¿no? Superintendencia Nacional, la SUNAT. ¿Cuál sería lo correcto? Son diversos los tributos que la SUNAT. Puede ser mayúscula, puede ser la primera letra mayúscula, eso sí. Podría ser la A, la B, la C, sí, podría ser todo mayúscula o podría ser también la primera mayúscula. No hay problema. La cuestión está, ¿y cómo se escribe la palabra ejemplo? Por ejemplo. A ver, ¿cómo escribes tu ejemplo? ¿Cuál es válido? ¿EJM o solamente E y J? E mayúscula J, punto. ¿Cuál sería? Clave. Ajá. La única respuesta sería esta de esto. Ya hace 10 años se hacía pues EJM. Actualmente ahora es EJ nada más. Ahora la SUNAT, como es una sigla, puede ser toda mayúscula, pero también puede ser la primera letra mayúscula. Es una regla. Pero esto de ejemplo, sí, necesariamente debe ser EJ nada más. Eso sería lo correcto. Vamos por acá. Oraciones incompletas desarrollados por el criterio de coherencia textual, ¿ya? Ahí quiere sentido. Vamos a poner acá en la número 10, fíjate la 10. ¿Qué dice la 10? El candidato al ascenso, dice el candidato subió, ingresó o entró al ascenso y ahí expresó que su plan conllevará, dice, a dar un giro de, y así la realidad de la región Junín mejorará. A ver, ¿qué saldría ahí? En la número 10, vamos, ¿cómo sería? ¿Qué clave sería? El candidato, clave, subió, ingresó, ¿cuál sería? La D. La D, ¿no? El candidato ingresó al ascensor y ahí expresó que su plan conllevará a dar un giro de 180 grados. Y así la realidad de la región Junín mejorará. Bueno, ahí sería pues ingresó, ¿no? Esto de acá, ingresó 180 grados. Cambiar esa forma o cambiar moderadamente cierta parte. Vamos por acá, en la número 11. A ver, en la 11. ¿Qué dice? Existen diversas frases, como cuando él ve a una enfadada, este se sienta, escucha y aprende. A ver, es una frase, una moraleja o una paremia eso. Existen diversas frases, dice. ¿Qué frases? Puede ser feminista o puede ser machista, pero ¿cuál? Cuando él ve a una enfadada, si es enfadada, es mujer, pues, enfadada, está femenino, enfadada. Este se sienta, escucha y aprende. ¿Quién? ¿El hombre o el diablo? ¿Quién? Clave. ¿Qué dirías ahí? Ujú. Existen diversas frases, dice, ¿no? Machistas, como cuando él ve a una enfadada. ¿Ahí qué sería? Serían machistas. Existen diversas frases machistas. O sea, machista en el sentido de que el varón lo menciona. Como cuando el diablo ve a una mujer, dice ahí, cuando el diablo ve a una mujer enfadada, quiere decir el diablo, se sienta, escucha y aprende. O sea, ¿qué quiere decir? Hasta el diablo tiene miedo a una mujer.
Eso dirá pues un varón, ¿no? Y por eso es machista. Cuando una mujer se amarga, no hay forma de poder calmarla. Eso es lo que quiere decir esta frase. Debe ser ahí la clave C. Vamos por acá. Es una forma de decir, no necesariamente la mujer puede ser la que se amarga más, ¿no? Pero para la mujer a veces se le tilda de esa forma y por eso es machista, pues la frase. Vamos a la número 12. En caso de no, llegará a la estación. A ver, ¿qué sale en la número 12? Vamos a la 12. ¿Qué puede salirte? En 12. Clave para la 12. ¿Qué dices? Si no haces algo, llegarás a la estación. A la estación supongo que es de un tren a algún lugar. La La A, ¿no? En caso de no correr demasiado, en caso de no correr, llegar a la estación demasiado tarde. Esto, solo esto. Voy a la 13. Vamos por acá. 13. El suburbio es o significa los lugares más bajos de la sociedad donde hay delincuencia, ¿no? Lugares recónditos también. El suburbio llegó a convertirse en una especie de, para aquellos que se encontraban, algo dice, la densidad del centro urbano. O sea, alguien que vivía en el centro estaba cansado y se fue a un suburbio, a un lugar alejado, ¿no? Y eso seguramente le trajo algo. ¿Qué sería ahí? la C. La C tiene que ser acá. Clave C. ¿Ya? El suburbio llegó a convertirse en una especie de refugio para aquellos que se encontraban agobiados. Agobiado es que está pues un poco cansado, molesto o saciados, ¿no? Por la densidad del centro urbano. 14. Manifestó singular a pesar de que la situación era. ¿Qué sería ahí? ¿Qué puede salir ahí? Ujú. La Clave A, ¿no? Acá clave A. Manifestó singular. Singular es algo muy particular. Manifestó singular desenvoltura ante una situación crítica, difícil. Número 15. En las tardes de invierno es cuanto más nos embarga la. Si es invierno, está nublado. Y si es tarde, pues un poco oscuro. Y nos embarga, es decir, nuestra mente se siente que. ¿Qué sería ahí? Nos embarga que. Cuando sale el sol estamos alegres porque el día se ve brillante, radiante, pero cuando está así medio oscuro, nublado, sentimos algo. Bueno, la oración lo dice, en las tardes de invierno es cuando más nos embarga la. ¿Qué puede ser? ¿Qué dirías? Dime, clave para la 15. A ver, ¿qué sería ahí? La C. La C, ¿no? En las tardes lúgubres, triste, lúgubre es oscura, una tarde oscura, nublada. De invierno es cuando más nos embarga la nostalgia, la tristeza, el dolor. Nostalgia nos trae un recuerdo y nos hace doler, pues la nostalgia, ¿no? Acá sería lúgubre, triste, oscuro, nostalgia, dolor, algún recuerdo de un hecho pasado. Voy por acá, a ver, acá me pide la asimilación, es más o menos como un texto para poder desarrollar, ya es como un test. Del contenido del texto podemos inferir. Acá quiere que interprete. Algo voy a interpretar. ¿Qué dice? La cuestión que distingue y define al pensamiento moderno es la de la legitimidad del discurso. O sea, el pensamiento moderno se caracteriza por la legitimidad del discurso. De alguna manera, legitimidad quiere decir hacer validar lo que decimos.
el discurso. Esto es la de las condiciones formales que debe observar un discurso científico, un discurso moral o político, para ser considerado válido. Esto es la certeza y la objetividad. O sea, para que un discurso sea legítimo, válido, debe tener certeza, debe ser objetivo y debe tener obviamente universalidad, dice. Así, Descartes, René Descartes, filósofo, pasando por Emmanuel Kant y llegando a Carlos Marx, la filosofía moderna se planteó como exigencia fundamental someter a crítica. Ojo, acá me dice que la filosofía moderna, el pensamiento moderno, se plantea como exigencia fundamental someter a crítica todo discurso. O sea, tenemos que evaluar todo discurso, seguramente para legitimar, para validar acerca del mundo y de la sociedad. Muy bien, ¿qué cosa me pide acá? A ver. Del contenido del texto se puede inferir. ¿Qué cosa se puede interpretar de ese texto? A ver, ¿qué marcarías? ¿Qué dices? A ver, a ver, a ver. ¿Qué puedo marcar en esa respuesta o en esa pregunta 1? ¿Qué puede ser la respuesta? ¿Qué cosa se puede inferir? El texto me dice, el hecho o sea, el pensamiento moderno, la forma de actuar actualmente, tiene que ver con la legitimidad del discurso. Quiere decir, legitimar es validar algo que se dice, algún conocimiento. Pero para que sea legítimo algo que se dice, tiene que caracterizarse por la certeza, por la objetividad, y eso debe ser universal, ¿no? Y ahí mismo me da pues algunos ejemplos de algunos filósofos que han pasado desde Descartes hasta Marx. Dice, se plantea como exigencia fundamental someter a crítica todo discurso acerca del mundo y de la sociedad. ¿Para qué se somete a crítica? Justamente para validar si es verdad o es falso. Si es verdad, entonces se va a legitimar ese discurso, se va a validar. Entonces, ¿qué puedo decir acá? Las críticas de Descartes respecto del discurso son recusados por Marx. El pensamiento moderno no logra distinguir las cualidades del discurso, sería incoherente. C. Un discurso científico, moral o político no debe someterse a ninguna regla. Eso también es incoherente. La filosofía moderna disiente, se separa de someter la crítica. Al contrario, la filosofía moderna o el pensamiento moderno busca unirse a la crítica. Ahí sería incoherente la D. La E dice, un discurso es legítimo si es indudable, demostrable y racional para todos. ¿Cuál es la única respuesta que marcarías ahí? Solo hay una clave nada más. Clave. La Clave, ¿qué dices? Niña, acá debe salir esta clave B. Puedo interpretar de todo lo que he leído que un discurso es válido si se puede demostrar, si se puede razonar sobre eso. En otras palabras, si se puede legitimar. Ahí la respuesta debe ser la E. ¿Ya? Eso es lo que dice. De ese fragmento yo puedo interpretar esto. Vamos con estas dos oraciones para acabar esta práctica pasada. 2. En forma, los dos investigadores llegaron a conclusiones sobre el problema porque asumieron la misma teoría. ¿Qué debe salir ahí? A ver, ¿qué clave saldría ahí? En la 2, ¿qué saldría? Número 2. En forma independiente, en forma contrastante, en forma inexplicable, en forma similar,
En forma decidida, ¿qué saldría ahí? Ujú. ¿Ya? Ajá. Clave A. En forma independiente, quiere decir, cada uno de los investigadores llegaron a conclusiones parecidas sobre el problema porque asumieron la misma teoría base. Entonces, esto es lo más lógico. Voy a la número última, 3. El pensamiento, pero ¿qué tipo de pensamiento propio de la mente humana solo es expresable mediante el lenguaje? A ver, mediante el lenguaje, ¿qué? ¿Qué tipo de pensamiento? ¿Qué marcaríamos en la 3? Ujú. Clave. ¿Qué saldría ahí? El pensamiento ¿qué? Propio de la mente. O sea, en la mente, ¿qué tenemos? ¿Qué tipo de pensamiento hay? Y ese pensamiento se expresa mediante el lenguaje. ¿Qué lenguaje? Natural poético, abstracto simbólico, racional matemático, filosófico declarativo, deductivo directo. ¿Cuál sería? ¿Cuál sería lo más válido para completar eso? Clave, A ver. la B, A ¿no? ver. El pensamiento abstracto, ¿verdad? Claro, las ideas, pues. Las ideas, eso es el pensamiento abstracto. En nuestro cerebro tenemos un montón de ideas, pero no se pueden tocar esas ideas. ¿Cómo se representa? A través del texto, a través de símbolos, texto, qué sé yo, algún código, a través de símbolos, ¿no? La escritura, la matemática, etcétera. Pero tiene que ser abstracto simbólico. Esto nos faltaba de la clase pasada, jóvenes, que deberíamos haber acabado. Ya, esto nos había quedado de la clase pasada. A ver, vamos a pasar a este tema de hoy. Tenemos todavía algunos minutos. Vamos a ver el tema de hoy. Ya, a ver, fíjense si pueden ver la diapositiva. ¿Se puede ver o no se puede ver? Sí, profesor. Confírmenme. Ya, en nuestro libro, en esta semana, para nosotros es la semana 9, ¿verdad? Que vamos a hablar sobre textos periodísticos. ¿Verdadero o falso? ¿Qué dicen? Ujú. ¿Qué dicen ustedes? Sí, profesor. Ya, acá tenemos, por ejemplo, la práctica de la semana 9. Ustedes tienen su práctica 9. Esta es la práctica 9. Y me viene acá a hablar de textos periodísticos, este tema. Entonces, vamos a explicar la primera parte de la teoría referido a esta parte. ¿Ya? Vamos a ver. Entonces, sí se puede observar. Cuando hablamos de textos periodísticos, hablamos de aquellos textos que van a relatar hechos o sucesos importantes para un grupo social. Los textos periodísticos son corrientes de opinión que generan ideas, ¿ya? En la pandemia casi no se ha visto los diarios impresos y hasta ahora pues han quedado los diarios digitales, ¿no? Que están ahora los que más se utilizan. Sin embargo, ahora que se está todo volviendo a su lugar, entonces los diarios también ya se están vendiendo, ¿no? Como los periódicos, pues a eso se refieren los textos periodísticos. Fíjate acá. Observa acá, acá tengo 3 portadas, no sé si puedes ver. ¿Qué diarios más tú conoces? Ahí tengo La República, tengo El Peruano, tengo Perú 21, pero usted conoce algunos más, ¿verdad? A ver, ¿qué diario conocen? ¿Qué diario más conoces? Dime. ¿Algún diario más? Depor. El Depo, el Ojo, el Ajá, el Popular, el Men, no sé, hay un montón de diarios, ¿no? Esos diarios jóvenes
tienen ciertas características. Por ejemplo, ahí tú dices la característica de la periodicidad, ¿no? Fíjate ahí, ven, la característica de la periodicidad, ¿ya? Entonces, te das cuenta que la periodicidad se refiere al tiempo de publicación que va a tener el diario. Luego viene la circulación. La circulación no es otra cosa más que debido a la distribución del diario, entonces se va a distribuir o va a circular. Generalmente, pues, por ejemplo, el peruano llega vía aérea a Huancayo, uno lo compra y lo lleva, pues, a su casa. Ese hecho de recorrer ese espacio se da por la circulación. Cuando me habla del sensacionalismo, el sensacionalismo es una característica que los redactores lo utilizan. Generalmente tiene que ver con el impacto emocional, ¿ya? Generalmente son las fotos o pueden ser textos sobre muertes, asesinatos. Y eso, o a eso se llama sensacionalismo. Luego me habla acá de la relevancia, ¿no? La noticia tiene que ser pues importante, ¿no? Para un grupo social. Luego me habla la proximidad, eso se refiere a la cercanía del suceso con el hecho, ¿no? O el suceso, el hecho con el público. Si nosotros escuchamos una noticia que dice, por ejemplo, 5 estudiantes fallecieron, 5 estudiantes universitarios fallecieron en Rusia. Entonces, para nosotros eso, como es en otro continente, es en Europa, no nos compete mucho. Entonces, la proximidad quiere decir ahí es lejana. La noticia será, pues, saldrá de repente en el diario, en un pedacito chiquito. Pero si nosotros que somos de la región Junín, acá en Huancayo, provincia de Huancayo, y sale la noticia, o sucede que fallecen 5 universitarios de la UNSP, entonces el diario de repente va a enfocar la noticia en varias páginas. Los mismos medios de comunicación estarían con impacto, ¿no? Esa es la proximidad. Mientras más cercano se da la noticia al receptor, cobra mayor impacto, mayor trascendencia. Luego me habla de actualidad, ¿ya? La actualidad quiere decir que la noticia tiene que ser, pues, novedosa o reciente. Entonces, ahí tengo yo, por ejemplo, las 6 características, ¿ya? La periodicidad, la circulación, sensacionalismo, la relevancia, la proximidad o cercanía y la actualidad. A estas características podemos agregarle, por ejemplo, que no está acá en esta diapositiva, por ejemplo, las secciones, la sección. Si la selección peruana juega un partido de fútbol, esa noticia, ¿a qué sección pertenecería? ¿Qué sección sería? A ver, acá no está, yo estoy preguntando. ¿Qué sección sería la selección peruana va a jugar un partido, digamos, de fútbol internacional? ¿Qué sección? Y será pues la sección deportiva. Si sube el dólar, la sección económica, ¿no? Ahora acá, quieren encarcelar a fiscales y periodistas. Acá, por ejemplo, fiscales y periodistas, ¿no? Acá puede ser sociedad. Presidente, dice, ningún niño se queda fuera del sistema educativo. Acá el presidente, política. El Ministerio de Transporte y Comunicaciones es agencia de empleo del gobierno. Otra vez política, sección política. Ahora, si fuera muertes, asesinatos, secuestros, eso sería sección policial, ¿no? Policial. Entonces, ahí también hay secciones, no olvidar eso. Vamos por acá. Los diarios presentan diferentes tipos de códigos, ¿ya? Los códigos son elementos que presenta un diario. Si tú te fijas en estos diarios, en estas portadas, se está observando que tiene pues su nombre, La República, El Peruano, Perú 21, pero también hay texto, también hay imágenes. Esos son elementos llamados códigos. Entonces, uno de los primeros códigos es el lingüístico. ¿Qué significa el lingüístico? Que los diarios presentan texto, obviamente, ¿no? Si no, ¿cómo vamos a leer nosotros texto? Pero a ese texto le llaman entonces código lingüístico. Acá tengo un artículo, por ejemplo, el derecho al revés.
el infierno a mitad del camino. Y ahí tengo una columna, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de puro texto. A eso le llaman el código lingüístico, el cual debe ser claro, acá como dice, ¿no? Claro, conciso y correcto. ¿Ya? Asimismo, no solamente pues presenta texto, acabamos de ver, hay imágenes, hay gráficos, hay elementos distintos. Entonces también emplea el código paralingüístico. Fíjate ahí, código paralingüístico. ¿Ya? ¿Y qué es ese código paralingüístico? Se refiere pues a elementos, fíjate acá, puede ser de un diario y de un artículo. Acá me dicen, código paralingüístico de un diario. Fíjate acá, lo voy a poner en un círculo. De un diario, ¿ya? De un diario y código paralingüístico de un artículo. Acá vamos a hacer una diferencia. Una idea es un diario, una idea 1, y la idea 2 es un artículo. Profesor, ¿a qué se refiere un diario? El diario son las partes, pues, de un periódico. Yo puedo empezar a hablar las partes desde aquí. ¿Cómo se llama la primera cara de estos diarios? A ver, ¿cómo se llama? O sea, todo esto. No, porque esta partecita de acá tiene su nombre particular, pero toda la cara inicial, ¿cómo se llama? Toda esta cara. ¿Cómo se llama? Eso es la portada. Portada, al final contraportada, donde lleva el nombre cabecera, ¿ve? Entonces, eso sería de un diario. Portada, contraportada, cabecera, mancheta, y acá tengo algunos elementos. Filete, pleca, esta liñita que separa la noticia arriba. Corondel, líneas que separan las columnas. Ladillos, subtítulos chiquitos, acá tengo ladillos. Recuadros, columnas, fotografía. Esos se llaman elementos de un diario. Mientras que los elementos de un artículo, precisamente se refiere esto a la noticia. No un artículo de región de opinión, sino una noticia. ¿Ya? Un artículo noticioso a una noticia. Quiere decir que la noticia o el artículo informativo tiene pues 5 partes, que lo vamos a ver acá. Esto ve. Noticia. ¿Ya? Acá, noticia. ¿Cuál es eso? ¿Cuáles esas partes? Esto ve. Acá me dice código paralingüístico de un artículo. Lo mismo. Yo he puesto de una noticia. ¿Ya? Eso. Esto de acá, artículo. Y ahí tiene sus 5 partes. Tú te fijas, acá veo una noticia. Fíjate en esta noticia, obviamente. Un artículo noticioso. Tiene pues la parte superior que está en rojito, que se llama antetítulo. La parte que está en negrita, grande, que se llama el título. Luego esta parte que está en negrita, la bajada. El primer párrafo que observas acá, entrada. Y los demás párrafos que se llaman cuerpo. Entonces, de alguna manera, esto es pues las partes de una noticia. Entonces acá tengo el antetítulo, esta parte que va full mayúscula, chiquitita pero full mayúscula, su función es ubicar al lector. Luego viene el título es la idea principal, publican proyecto para reformar Constitución. Y luego viene la bajada, este tiene varios nombres, bajada, gorro, copete o postítulo, es esto. Está formado por una sangría, un espacio pequeño. Y luego viene la entrada, que es el resumen de la noticia. Se llama entrada o se llama lead. También le llaman lead en inglés o lead. ¿No? Acá, lead. ¿Qué hace eso? Resume toda la noticia. Y luego tengo el cuerpo, obviamente el cuerpo, que es los detalles, el desarrollo. A partir del segundo párrafo, de acá hasta el final. Todo esto ya pues es el cuerpo, toitito, hasta el final. Estas son las 5 partes de una noticia. Código paralingüístico de un artículo. Eso me está diciendo acá, pues, ¿no? Entonces, fíjate, hablando de código. Si es lingüístico, full texto. Se refiere al texto. Si es paralingüístico, hay que ver. Si es de un diario, será pues portada, contraportada, mancheta, cabecera, filete, pleca, corondela, ladillo, recuadro, fotografía, etc. Si me dice de un artículo, eso sí es de una noticia, específicamente acá, ¿no? Antetítulo, título, y eso es lo que de alguna manera en el examen suelen preguntar, ¿no? ¿Cómo se llama esta parte? Título. ¿Cómo se llama esta parte? Bajada, etcétera, estructura.
Entonces ahí tengo esos elementos paralingüísticos. Asimismo, hablamos de los factores de la noticia. Mira, la noticia, ahí tú tienes la noticia. Hablando de esto, ¿no? Acá hablamos, código paralingüístico de un artículo, estas 5 partes, antetítulo, título, bajada, entrada, cuerpo. Esta noticia que observamos acá tiene factores, ¿ya? ¿Por qué he puesto esto? Las 6 W, ¿no? En inglés, pues, ¿no? Wow, wow, when, o sea, tú sabes inglés eso. 6 W. Esas son las preguntas, pues. El qué, el quién, el cómo, el cuándo, el dónde y el por qué. Estas seis, lo voy a poner así, todas estas 6 preguntas se van a encontrar justamente ya en diferentes partes. ¿Y por qué los he puesto ahí? Porque de alguna manera también preguntan eso, ¿no? Si acá me dice, por ejemplo, desayuna tranquilo. Esta es una nota, una noticia pequeñita. Inventan una cama que es capaz de hacerse sola, por no decir tenderse sola. ¿El qué? ¿El qué llega a ser el suceso? ¿Qué cosa? Inventan una cama. ¿Quién? Acá me habla un italiano tal. ¿Dónde? Obviamente en Italia. ¿Qué? Una cama. ¿Por qué? Bueno, ayudar a las personas. Igualito, ¿no? Si hubiera una noticia que diga, ayer cayó un auto al río Mantaro. ¿Qué? Un accidente. ¿Dónde? Bueno, en La Oroya. Es un ejemplo, ¿no? ¿Cuándo? Ayer. ¿Quién? Pues personas. A eso se refiere. Esos elementos se encuentran, pues acá también ve. Puede estar en el título o generalmente se encuentran en la entrada. Ya, las 6 W, las 6 preguntas. Necesariamente un texto puede responder, pues, a esas preguntas. Son factores. Y finalmente llego a este código no lingüístico. Recuerda que tenemos 3 tipos de códigos, no olvides. El primero era lingüístico, full texto, código lingüístico, código paralingüístico, formado de un diario, un artículo, y el código no lingüístico. Esta es la relación de texto e imagen. Este código no lingüístico tiene 3 particularidades. Puede ser de 3 formas. Apoyo o anclaje, cuando el texto puede explicar el contenido de la imagen, o puede ser código parasitismo, código no lingüístico tipo parasitismo, cuando uno de los dos se va a imponer, uno de los dos anula. Bien la imagen anula el texto, o bien el texto anula la imagen acá. El texto puede sobresalir y la imagen no, o la imagen puede sobresalir y el texto no. Simbiosis, cuando ambos se apoyan. ¿Quién? El texto y la imagen, pues, los dos se complementan, los dos informan. A ver, esto vamos a verlo acá, a ver. Entonces, esto es abstracto la teoría, pero acá lo podemos ver con estas imágenes. Ya, ahora vamos a quitar esto. Voy a quitar ahí esos puntos que están pintaditos. Ya, vamos a ver. Fíjate acá. Acá. Tengo el código de apoyo o anclaje. ¿Qué cosa me dice la teoría? Que cuando yo veo la imagen no entiendo y el texto me debe ayudar. Entonces, fíjate acá. No sé si puedes ver acá. Acá veo un hombre, porque es una camisa de hombre, pero la cabeza es de un no sé qué. Un pez, no sé qué. Pero no entiendo. Entonces, necesito el texto para entender la imagen. Eso se llama apoyo o anclaje. ¿Qué dice en inglés acá? A ver, los que ustedes llevan inglés. ¿Qué dice ahí? Stop. ¿Qué significa esa frase que dice stop? Chicos, ¿qué significa esa frase que dice stop? Parar. Ajá, pare. Climate, clima, ¿qué cosa quiere decir? A ver, vamos a explicar toda esa parte nomás y luego lo voy a dejar, ¿ya? Porque, bueno, ya es su tiempo. Yo he entrado un poco tarde, pero bueno, mañana podemos completar también. Para que ustedes seguramente toda la mañana están en clases. Voy a acabar hasta esta última imagen nada más. Apoyo o anclaje, ¿no? Hemos dicho que el texto ayuda a entender la imagen. Acá dice dice esto para. El clima, cambio, before, ¿eso qué es inglés? Y cambies tú, dice.
Para el cambio climático antes que cambies tú, ¿no? O sea, quiere decir, si no paras el cambio climático, va a suceder, ¿qué cosa? Acá, pues, mutantes, te vas a volver mutante, dice. Te das cuenta que yo necesito el texto para comprender la imagen. Bueno, acá está en inglés, se hace un poco difícil de repente. Igual acá, si yo veo este mono, no, un gorila con su moto, acá dice, no sé de qué trata, necesito el texto para entender. Entonces, eso se llama apoyo o anclaje. Acá dice, pues, concreta el significado de la imagen. Algunos hacen de la calle una selva. ¿Qué significa con ese texto? Algunos hacen de la calle una selva. ¿Qué quiere decir eso, chicos? De alguna manera, pues, la gente rompe las reglas, ¿no? Entonces, te está dando a conocer mediante este dibujo. Ahora, si me dice simbiosis, imagínate que me diga temblor en Huancayo, un título, y la imagen me muestre lo mismo, temblor de imágenes, ¿no? O sea, imágenes donde hay casas destrozadas. Y acá me dice relevo simbiosis. Acá me dice 25%, está bajando, y por eso este es un sótano más o menos, y el precio cae a la pared que sobrepasa la pared, y sigue cayendo acá, ¿ve? ¿No? El texto y la imagen se complementan. O igual acá, un mosquito. Este es un insecto, pero acá me dice mosquito. Y el mosquito, que es un insecto, me da la misma idea. ¿Ya? El texto y la imagen se complementan acá. Y acá me dice el parasitismo. Nosotros tenemos la idea de un punto general que el parasitismo es cuando la imagen se impone sobre el texto o el texto se impone sobre la imagen. Viceversa. Y acá me da alguna idea más. Texto que aporta información distinta de la imagen, anulándolo o contradiciéndolo. Y acá se ve eso, ¿ve? Esto no es un toro. Y entonces, ¿qué cosa es esto? Pues, este es un toro, pues. Acá lo que sobresale no es el texto. Lo que sobresale es la imagen, ¿no? Acá hay parasitismo. Este toro se impone sobre ese texto. Y acá igual, ¿no? Acá esta es una bebida y acá esta mano está agarrando un vaso. Es un vaso. Es un vaso visto de acá, ¿no? Pero te genera otra idea. Lo importante no es lo que es, sino lo que se piensa, dice. Te genera, ¿no? Y ahí es una bebida, una bebida, pues la publicidad de una bebida y queriendo agarrar un vaso, un shop, ¿no? Esto. Pues ahí tengo esos códigos, ¿ve? A ver, con calma vamos a acabar esto. Ya, luego tenemos a hablar de géneros. A ver, hasta acá ya, hasta acá nada más. Apoyo, anclaje, relevo y simbiosis. Mañana hablaremos de esto de los géneros, ¿ya? Una vez que expliquemos esta primera parte, vamos a entrar a nuestra práctica y desarrollar la primera parte, que es textos periodísticos, porque en esta práctica está presente la infografía, está presente la historieta, está presente el texto publicitario, ¿ya? Nos quedaremos acá, chicos. He tenido problemas para ingresar por la red, por el internet, y entonces ingresé un poco tarde, pero complementamos mañana también. Mañana acabamos la práctica. Nos vamos a quedar ahí. Muchas gracias, ¿ya? A ver, si alguien tiene una pregunta, alguna duda, le voy a escuchar. Nos vamos a quedar ahí. Seguramente muchos de ustedes quieren descansar. Toda la mañana están ahí. ¿Ya? Nos quedamos aquí entonces, chicos. Cuídense. Mañana temprano estamos conectados y acabamos esta practiquita, ¿ya? Nos vemos entonces. Que tengan una tarde excelente. Cuídense. Hasta mañana. Bye, bye, chicos, chicas. Cuídense todos, ya nos vemos mañana, ¿ya? Hasta mañana, chicos, tranquilo. Mañana acabamos esto. Bye, bye.